Yo quiero finalmente compartir con ustedes que estoy cierto que de la educación superior es un instrumento clave, fundamental, para asegurar que la juventud de hoy tenga un mejor porvenir. Michel Foucault nació en 1926 en Poitiers, Francia. Fue filósofo, psicólogo y psicopatólogo. Se ocupó de problemas relacionados con las verdades, el poder y la subjetividad. Tuvo una gran influencia en las ciencias sociales y en la filosofía. Criticó la psiquiatría, la medicina y el sistema penal de su época. Abrió nuevas perspectivas para pensar la sexualidad, el poder, el saber y la ética. Llamó la atención sobre los modos de construcción social de las identidades que siguen hoy ejes de debate. Nacido en una ciudad provinciana del interior de Francia, Paul-Michel Foucault era hijo de un prestigioso cirujano. Fue el segundo de 3 hermanos. Durante su infancia y juventud fue un excelente estudiante, pero desde su ingreso a la adolescencia comenzó a sufrir profundas crisis personales asociadas a su identidad sexual. Cambió frecuentemente de colegios y llegó a pensar seriamente en suicidarse. Al ir descubriendo su homosexualidad, se sentía condenado a una vida infeliz y atormentada. Esta era la causa de sus habituales depresiones. Al terminar sus estudios secundarios, Foucault ingresó a la Escuela Normal Superior de París. Durante ese período, sus importantes y crecientes pozos depresivos le obligaron a recurrir a una asistencia psiquiátrica rigurosa. Foucault obtuvo su licenciatura en filosofía en 1948 y en psicología en 1950. En 1952 obtuvo además un diploma en psicopatología. Su tesis Enfermedad mental y personalidad fue publicada en 1954 y tuvo una buena recepción en los ambientes académicos. Algunos de sus escritos más importantes son Locura y civilización de 1960, Historia de la locura de la época clásica de 1961, Las palabras y las cosas de 1966, La arqueología del saber de 1969, Vigilar y castigar de 1975, Historia de la sexualidad, el primer volumen en 1976 y 2 más en 1984. Y se llamaba Paul-Michel Foucault. Incluso en los registros parroquiales y en los documentos cívicos, Foucault aparece como Paul Foucault, que es el nombre que había elegido su papá, pero luego él optó por Michel, que era el nombre no oficial que había elegido su mamá. Foucault no es propiamente un filósofo, pero quizá en nuestra época la idea de filósofo a la clásica ya irremediablemente ha pasado y ya no tiene, digamos, su cauce normal. Hoy los filósofos son aquellos que hacen filosofía, pero también sociología, pero también economía, pero también literatura, son ensayistas, son observadores y estimuladores de la reflexión humana en campos muy diversos. En sus obras se concentró en demostrar que muchas de las cosas que todos aceptamos como verdades absolutas son construcciones del pasado que pueden ser criticadas y renovadas. À vrai dire, je ne suis pas philosophe, je ne fais pas de la philosophie dans ce que je fais. Et j'aurais à me nommer, à me donner une étiquette, à dire quel je suis, j'avoue que je serais terriblement embarrassé. Je ne pose pas la question de qu'est-ce que c'est que connaître. Mon problème n'est pas de savoir si les discours scientifiques sont vrais ou pas, s'ils ont rapport à une objectivité ou non, s'il faut les considérer comme simplement cohérents ou seulement commodes, s'ils sont l'expression d'une réalité extérieure. Tout ça, ce ne sont pas mes questions. Je dirais que je fais l'histoire des problématisations, c'est-à-dire l'histoire de la manière
Donc les choses font problème. La historia de la locura abrió el primer período de la obra de Foucault, al que también pertenecieron, entre otros escritos, los libros El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, y La arqueología del saber. Este primer período, que se extendió entre 1961 y 1968, fue designado luego por el propio Foucault como etapa arqueológica, en el sentido de la tarea asumida por las obras de este período de excavar capas, al modo de los arqueólogos, para estudiar los modos históricos de configuración de determinadas espesuras discursivas, de determinados objetos de análisis. Lo que hace Foucault allí es tomar periodos históricos del Renacimiento, del siglo XVII, hasta el siglo XIX, o sea, no es un tema contemporáneo, son temas de cómo se construyeron los saberes eruditos, fundamentalmente el que analiza, cómo se constituyó el estudio de la vida o la biología, el estudio del lenguaje o la lingüística y la economía política, el trabajo. Trabajo, lenguaje y vida, estos tres fases de la producción cultural, él analiza sus paralelismos y cómo se construyeron en una época sobre la base de las mismas reglas de construcción. Este es un tema que lo trató de modo muy brillante, muy original, y que al mismo tiempo, como pasa muchas veces con las obras de Foucault, tratando un tema antiguo, un tema de otra época, lo hace de tal modo que es muy fresco respecto de las preguntas que se hacen en la actualidad. Foucault tomó de Nietzsche la idea de la genealogía, de que lo que debemos buscar es esa genealogía, ese desenvolvimiento que nos indique de dónde venimos. Para él la historia es importante, pero también es importante la ontología histórica, es decir, la historia de lo que somos, la historia de aquello en lo que nos hemos transformado, de lo que nos vamos transformando. Esa genealogía es lo que él estudia a lo largo de su obra. Para él, incluso la idea de hombre, el hombre mismo, es una idea que tiene su propia genealogía y que tiene su final. Se puede hablar de una muerte del hombre. El hombre finalmente puede ser como una huella en la arena que borra la subida de la marea, porque también es algo que ha tenido su desenvolvimiento y que no tenemos por qué creer que va a estar ahí para siempre. En el momento en que Foucault se adentra y en particular profundiza más sobre el campo del saber, es decir, cómo ha sido constituida la verdad en nuestra cultura, desde dónde han surgido unos saberes que se han instaurado como los verdaderos y que de una u otra manera esos saberes, esas formas de saber han construido verdades que hacen que seamos como somos, que pensemos de esta manera. Y en ese sentido Foucault, digamos, coloca una interrogación sobre el saber y cuáles son los procesos de constitución del saber. Un Michel Foucault que no simplemente va a ser parte del gran debate del estructuralismo y del postestructuralismo francés de los años 60, sino que va a marcar a fuego la historia, la filosofía, la ciencia del lenguaje, la economía política, al tratar de hacer una genealogía, una indagación de cómo ha funcionado la máquina del saber, tratando de señalar que no hay saberes neutrales, objetivos, puros, virginales, sino que todo saber se entrama en una lógica del poder, en un modo de construir sentido y de organizar y sistematizar y cuadricular y ordenar la vida de los seres humanos. De un grupo de seguimiento de las prisiones, allí por los años 70 podría ubicarse el segundo periodo, que es el periodo genealógico, donde Foucault se problematiza las relaciones de poder. Vigilar y castigar es el estudio que él hizo del poder, y lo hizo desde las prisiones. Cette mécanique constituée par la surveillance, le quadrillage social menu, l'emprisonnement, soit dans des maisons de détention, soit dans des camps, soit dans des camps de travail, etc. Cette formule a été finalement et est actuellement reprise dans tous
les contextes politiques et sociaux. Ça a été une si formidable invention et si merveilleuse qu'elle s'est répandue presque comme la machine à vapeur. Et on pourrait parfaitement suivre l'histoire, le développement historico-géographique de cette institution d'enfermement punitif qui est née en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui est devenue maintenant une forme d'encadrement général de la plupart des sociétés modernes, qu'elles soient capitalistes ou qu'elles soient socialistes. Je crois que, d'une façon plus générale, le système pénal était mis en question parce qu'il était incapable de traverser de bout en bout le corps social, il était incapable de le quadriller de façon ténue et suffisamment déliée. Alors, nécessité, d'une part, d'une surveillance policière, bien sûr, nécessité aussi d'avoir à sa disposition un système de punition tel qu'on puisse l'ajuster exactement aux plus petits délits, graduer cette punition en fonction de l'importance relative des délits, et enfin, troisièmement, faire en sorte que ce système ne soit pas purement et simplement éliminatoire, exil ou mort, mais que ça puisse servir à corriger les individus, de manière qu'une fois qu'ils rentrent dans le corps social, ils soient améliorés, amendés. Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi ils servent? Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police. Foucault se acuerda de una figura de Jeremy Bentham, un teórico inglés del siglo XIX, en el que desarrolla la figura de lo que Bentham llama el panóptico. Le panopticon de Bentham est la figure architecturale de cette composition. On en connaît le principe. À la périphérie, un bâtiment en anneau, au centre, une tour. Celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont 2 fenêtres, l'une vers l'intérieur correspondant aux fenêtres de la tour, l'autre donnant sur l'extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Le panoptique est une machine à dissocier le couple voir être vu. Dans l'anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir. Dans la tour centrale, on voit tout, sans être jamais vu. Dispositif important, car il automatise et désindividualise le pouvoir. Celui-ci a son principe moins dans une personne que dans une certaine distribution concertée des corps, des surfaces, des lumières, des regards. Dans un appareillage dont les mécanismes internes produisent le rapport dans lequel les individus sont pris. Peu importe par conséquent qui exerce le pouvoir. Un individu quelconque, presque pris au hasard, peut faire fonctionner la machine. Un segundo momento, digamos, que se podría ver en sus obras, vincula y establece una nueva inteligibilidad para pensar el problema en donde los estudios se acentúan más el problema del poder, ¿sí? Más explícitamente, sin que con eso se quiera decir que en los primeros trabajos no trabajó. Cuando trabajaba el saber, no trabajaba también el problema del poder. Pero aquí lo trabajó más, digamos, en instituciones que se dedicaban fundamentalmente a eso. Una tercera preocupación de Foucault es por el sujeto, por la manera como el saber y el poder ha constituido sujetos y nos ha constituido como sujetos. Es decir, nos ha hecho sujetos, ¿sí? Sujetos en el sentido de sujetados, pero también de cómo se ha constituido el sujeto desde procesos de subjetividad, a propósito del saber, del poder y del deseo. Esta relación que el poder establece con el detenido o con el hombre al que ha confinado en el manicomio es claramente una relación de exclusión. Entonces, el poder es la razón que ve, la razón que controla, la razón que domina. Bueno,
esta razón que controla, que ve, que domina, que instrumenta a los hombres, esta razón que incluso, atención a esto, que es muy fascinante en Foucault, que incluso desarrolla las ciencias humanas, no para conocer al hombre, sino para conocerlo y dominarlo mejor. Esta es una idea brillante de Foucault. Las ciencias humanas no pretenden estudiar al hombre, lo quieren estudiar para conocerlo y dominarlo mejor. Entonces, el poder tiene una capacidad enorme, gigantesca. El poder tiene el poder de imponer la verdad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el poder es el que impone la verdad? ¿Por qué, por ejemplo, tener todos los medios de comunicación en manos de un poder le permite a ese poder moldear las conciencias de los sujetos de una sociedad? ¿Por qué la revolución comunicacional del imperio norteamericano ha sido justamente eso, una revolución comunicacional? Porque por medio de esa revolución condiciona, conforma, forma las subjetividades de los receptores, hace de los demás un enorme mundo de receptores de la verdad que emite ese inmenso poder comunicacional. Entonces, el poder crea la verdad. La verdad, lo siento, no existe la verdad. Lo que existe es la interpretación de la verdad, y lo que existe es la verdad que el poder puede repetir 30.000 veces, 50.000 veces, 60.000 veces en un día, hasta que usted se la crea, y crea esa verdad, y crea que eso es la verdad. En la teoría de la comunicación, tú sabes bien, tú eres experto en esto, quien domina el foro, quien tiene la capacidad de mandar los mensajes que más espacio ocupan, tiene la capacidad de construir los significados. Entonces, cuando la PGR dice, yo ya acabé, yo ya tengo los elementos suficientes, pues una persona promedio que no está enterada a fondo del proceso penal, dice, hombre, pues ya estuvo. ¿Ya se resolvió? Ya está. Aquí están las imágenes. Si a eso le agregas que fuera de toda norma están personas autoinculpándose en grabaciones públicamente presentadas, pues una persona promedio, ¿qué va a pensar? Pues ahí está el culpable, se acabó. Si tú tienes los reflectores, tú convences. ¿Queremos a los jueces con reflectores? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que quien tiene más reflector gana la baraja, gana la partida, cuando menos en el momento actual. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y, sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. En México la violencia alcanza un punto máximo en el 2011 y de entonces para acá se ha venido reduciendo y abatiendo de forma importante, ha caído más de 25%. Y estamos aquí para corroborar 4 compromisos fundamentales del presidente Enrique Peña Nieto. 4 compromisos que se están cumpliendo. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. Vas a disfrutar más tu vida y todavía hay más. PRI. Si hay interpretaciones, entonces el poder tiene justamente el poderío de imponer la suya. Esto es el poder. El poder es la capacidad que tiene un determinado grupo de imponer su verdad como verdad para todos. De lo que se trata para el poder es de imponer esa verdad. ¿Cómo lo hace? Lo hace teniendo la mayor cantidad posible de medios para comunicar. Entonces, lo que comunica el poder es la verdad del poder.
la interpretación que el poder tiene de los hechos, y esa interpretación es la que conviene a los beneficios. En última instancia, la que le hace ganar más dinero, porque el objetivo del poder es o dominar o ganar más dinero. También dominar para ganar más dinero. El dinero sigue siendo la mercancía que hace mover a este mundo. El 24 de septiembre pasado, en la ciudad de Nueva York, y con Barack Obama presente, Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. Durante el evento, refrendó su compromiso con la transparencia, la lucha anticorrupción y el empoderamiento de la ciudadanía. A pesar de este compromiso internacional, la presidencia se dijo legalmente impedida para responder a los cuestionamientos de este reportaje. La noche del jueves 6 de noviembre, el presidente Peña Nieto ordenó repetir la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ante los cuestionamientos de legisladores, empresarios y analistas por la falta de transparencia y tiempos en el proceso. Grupo IGA, a través de su filial, Constructora Tella, forma parte del consorcio que había ganado el concurso. Ese mismo grupo empresarial construyó una residencia en Lomas de Chapultepec a gusto del presidente Peña Nieto y su esposa, y en la que planean vivir cuando concluya su sexenio, como confesó Angélica Rivera a la revista Hola. El viernes 7 de noviembre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que la licitación se volverá a lanzar a finales de noviembre de este año, mientras que el consorcio de empresas anunció que volverá a concursar. En consecuencia, el poder tiene que imponer esa verdad suya y sofocar las otras verdades a través de todos los medios posibles, diarios, canales de televisión, radios y teatro, cine, todo lo que pueda conquistar para penetrar en la conciencia de los sujetos y sujetarlos, como va a decir Foucault, sujetar al sujeto. Esta es la meta del poder, sujetar la subjetividad de los sujetos, conquistarla, hacerla suya, del poder. Y, en último término, también hay una pregunta sobre la ontología histórica de nuestra moral, es decir, de cómo, de la ética, de cómo nos hemos convertido en sujetos morales, cómo hemos llegado a tener esa voluntad de cuidar de nosotros mismos, esa preocupación por nosotros mismos que lleva a la figura moral. Esos son los tres campos que va a estudiar a lo largo de toda su obra Foucault. Il ne nous est pas permis, intellectuellement permis, de désespérer de grand-chose. Et apprendre à désespérer quand il y a les camps de concentration, etc., finalement, est-ce que c'est pas justement un acquis depuis 1953, 1956, depuis l'insurrection? Vers les années 1950, 55, c'est dont on parlait tout à l'heure. Au fond, qu'est-ce que c'était que l'humanisme? C'était l'espèce de cri de ralliement que personne n'aurait osé contester, je crois, et qui servait à deux choses. Plutôt, il servait de jonction entre deux choses. D'une part, sauver le maximum de ce qui pouvait être sauvé dans une forme de pensée, de morale, de politique aussi, qu'on peut dire en gros traditionnelle, bourgeois, etc. Et puis, sauver, d'autre part, mais en même temps, de manière à bien les raccorder, la nouvelle tradition du marxisme. Alors, je crois que il y a eu une première forme d'anti-humanisme, ou en tout cas, il y a une forme d'anti-humanisme qui, pour moi, est la plus importante, qui est l'anti-humanisme critique, décapant. C'est-à-dire, ne cherchons plus ces transactions, ne cherchons plus ces frontières communes, n'essayons pas de sauver l'un avec l'autre. Derrière cette idée de l'homme total, complet, heureux, désaliéné, etc., qu'est-ce qui se cache, encore une fois, ce projet de sauver l'un et l'autre? Alors, décapons cela, et je crois que la vague de l'anti-humanisme au cours des années 55-60 a eu cette fonction politiquement importante et saine. Voilà, c'est-à-dire que peut-être maintenant, il s'agirait peut-être pour l'homme de se retrouver, mais évidemment pas de retrouver sa nature, car le début des contraintes est justement dans l'idée de nature humaine, à laquelle il serait bon d'être conforme, etc., et toutes les tyrannies. C'est peut-être ça, justement, c'est peut-être ça la philosophie, ou c'est peut-être ça, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire ne jamais se donner
l'homme ni comme préalable, ni finalement comme objectif.